Bien, un saludo a todo este colectivo que forma parte del doctorado en gerencia avanzada. Quiero expresar mi agradecimiento antes de iniciar la conversación con ustedes a la profesora Yarina Navarro por la invitación que me hace para compartir y formar parte de su proyecto que está trabajando con este grupo de doctorantes, y a la coordinación pues también en la presencia de Robert, que tan gentilmente también nos ha concedido un espacio para compartir con ustedes esta pequeña conversación, porque de verdad quisiera que la asumiéramos de esa manera. Es compartir un poco lo que yo creo, lo que yo manejo sobre el paradigma sociocrítico, y le hemos colocado justamente paradigma sociocrítico, investigar para transformar, porque es quizás la característica más particular de este paradigma. Es un paradigma que nace precisamente en contra o en oposición a las propuestas de los otros paradigmas, de ir más allá del simple análisis o explicación como es el positivismo, y de ir incluso más allá de la interpretación como es el paradigma interpretativo o fenomenológico, como algunos también lo denominan, porque aspira, además de analizar, de conocer y de explicar la realidad, aspira también comprenderla, y a partir de esa comprensión transformar las realidades sociales. Entonces, bueno, un saludo para ustedes, realmente muy a gusto de compartir también con la doctora Mariela y por supuesto con la doctora Yarina Navarro. Comencemos entonces a comentar algo sobre los paradigmas en términos generales. Un paradigma es un cuerpo de creencias y de presupuestos, de reglas y procedimientos que definen de alguna manera cómo hay que hacer ciencia. Son los modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. En ese sentido hemos tomado esta nota de Martínez, no la hemos producido nosotros, sencillamente hay una gran cantidad de autores que vienen trabajando con los diferentes paradigmas, y en esta definición nos pareció una de las más adecuadas. En cuanto al paradigma sociocrítico que nos ocupa en esta oportunidad, se sustenta en la teoría crítica y la dialéctica, y por lo general se trabaja con un enfoque constructivista, bien sea con el construccionismo social o bien sea con el constructivismo en cualquiera de sus formas, radical o moderado, dependiendo de los autores que asumen ese enfoque. Ahora, vamos a conversar un poco de algunas características que particularizan el paradigma sociocrítico. Lo hemos tomado también de diferentes autores. Tenemos a Arnal, tenemos incluso los mismos autores que trabajan directamente en las teorías que sustentan el paradigma sociocrítico, como Habermas, como Gadamer, etc. Entonces, el paradigma sociocrítico, en primer lugar, se fundamenta en la crítica, en el cuestionamiento a una realidad o situación social, bien sea en las instituciones, en las comunidades, en las organizaciones, en la sociedad en general. ¿Qué significa esto? El investigador confronta una realidad, cuestiona esa realidad, no está conforme con esa realidad social, política, económica, organizacional, y al determinar que allí existe una situación irregular, una situación que no le satisface, un vacío, toma entonces la decisión con un colectivo de trabajar esa realidad para transformarla. Esa sería una de las características que distinguen al paradigma sociocrítico. Por otro lado, se considera que, o este paradigma considera que el conocimiento se construye por intereses. Hay un trabajo, sobre todo el trabajo de Habermas, que puntualiza esos intereses, en el interés técnico, en el interés subjetivo, en el interés particular incluso del investigador. Y bueno, fíjense que esa es una de las características justamente de este paradigma, en cuanto a que se opone a que la ciencia, como lo definía el positivismo, sea neutra. Entonces, para los sociocríticos, la ciencia no es neutral y obedece entonces a intereses, a veces del Estado, a veces de la institución o sencillamente del propio investigador. Este paradigma
se propone la capacitación entonces de los sujetos para la participación y la transformación. ¿Qué significa esto? Cuando un investigador se propone iniciar una investigación porque le preocupa una situación irregular en la realidad que observa, en su entorno, o porque sencillamente no está de acuerdo con la forma en que se está realizando, pues más allá de ir a explicar eso, que posiblemente quienes comparten ese entorno ya lo saben, ya lo conocen, y mucho más allá de hacer una interpretación para que se quede a lo mejor engavetada y no trascienda, el investigador sociocrítico ve esta realidad y decide trabajar esa realidad para cambiarla, es decir, en la búsqueda de una verdadera solución al problema que está planteando. Y con ello no estoy descalificando los otros paradigmas, yo trabajo también con el paradigma interpretativo, trabajo y me encanta el paradigma o la aproximación paradigmática de la complejidad, pero en el paradigma sociocrítico el objetivo fundamental, el fin, es transformar lo que consideramos que debe cambiar. Y otra de sus características es que su fin es conocer esa realidad como praxis, unir teoría y praxis integrando conocimiento, acción y valores. Entonces fíjense la importancia que tiene la concepción de esa realidad. Generalmente, ¿qué es lo que caracteriza una realidad en particular? Sus valores, su cultura, la interrelación de quienes forman parte de esa realidad, y eso por supuesto está impregnado de su propio marco referencial, y allí el protagonismo lo tienen sus valores y sus creencias. Entonces el paradigma sociocrítico no es ajeno a ello, es una de sus características particulares. Por otro lado, quisiéramos también señalar que el paradigma sociocrítico no está anclado al vacío y que no es solo una posición ideológica como a veces se cuestiona y se critica. Hay autores que incluso descalifican al paradigma sociocrítico como un verdadero paradigma científico, diciendo que no se le puede considerar como tal porque no produce teoría. Pero con la evolución que ha tenido el paradigma sociocrítico, por supuesto que ha ido incorporando teoría. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las tesis doctorales, donde digamos es imprescindible que el participante se oriente a la producción del conocimiento, la teoría crítica y el paradigma sociocrítico se complementa con el aporte de otras metodologías para sencillamente construir también su propia teoría, es decir, para que el doctorante, para que el tesista pueda apelar a la construcción teórica a partir de esos complementos metodológicos. Deteniéndonos entonces en lo de las teorías que sustentan el paradigma sociocrítico, por supuesto, para todos es conocido que la teoría fundamental que la sustenta y de donde se origina es la teoría crítica. Una teoría que en principio pues, estuvo permeada por una cantidad innumerable de disciplinas, porque quienes iniciaron en la Escuela de Frankfurt toda esta propuesta teórica pertenecían a diferentes ciencias, a diferentes áreas. Entonces por ello encontramos allí que está presente la sociología, la psicología, está presente la historia, la economía, la antropología, la geografía, las ciencias políticas y el derecho. Y fíjense que todo eso también tiene que ver con la administración. Entonces, a lo mejor en ese momento no se le denominó como tal, pero nosotros sabemos que en la administración, en la gerencia, en la gestión, tiene que ser también o debe adoptarse una posición también multidisciplinaria. Entonces esta teoría nace con esa característica particular, pero no es solo la teoría crítica como tal la que le da sustento al paradigma sociocrítico. Nos encontramos que posteriormente nace la teoría de la acción y en parte por algunos de los mismos autores iniciales de la Escuela de Frankfurt, por supuesto, más nuevos. De hecho, cuando hablamos de Habermas, es uno de los autores recientes todavía para consulta. Entonces, la teoría de la acción, y en Habermas se denomina teoría de la acción comunicativa, viene a hacer aportes a esa teoría crítica. Y encontramos autores como Habermas, como Hannah Arendt, y en el ámbito gerencial encontramos a un Chris Argyris y a Donald Schoen. Es decir,
el paradigma sociocrítico tiene cómo sustentarse más allá de la teoría crítica y más allá de la escuela de Frankfurt. Y también se habla de la teoría de la comprensión. En este sentido nos encontramos nuevamente con Habermas y también nos encontramos allí con la propuesta de Georg Gadamer desde la hermenéutica, porque era lo que les decía antes, el paradigma sociocrítico ya no trabaja solo, es decir, no tiene unilateralmente la fundamentación solo de la teoría crítica, sino que se alimenta también para hacer los análisis y la interpretación, sobre todo la interpretación, con la hermenéutica. Entonces hay esas propuestas de la teoría de la comprensión que se concentran en lo que ustedes conocen, que es la investigación-acción participante. Quisiera detenerme entonces en algunos de los precursores, sobre todo de la teoría crítica, porque es la teoría en la que está centrada el paradigma sociocrítico. Entonces decimos que la teoría crítica propone interpretaciones teóricas como base para el análisis de las prácticas y sugiere las acciones que pueden modificar esa práctica. Esto lo hemos tomado de Carr y Keynes. La escuela de Frankfurt inicialmente tuvo entre sus precursores, entre sus creadores, a Horkheimer, Adorno y Habermas, incluso Habermas, que todavía nos sigue aportando y que de verdad ha sido abundante en toda su propuesta. De hecho, se habla de que la teoría de la acción comunicativa de Habermas prácticamente es una metateoría, porque no ha perdido sus raíces de vinculación con la teoría crítica, pero ha ido mucho más allá y se ha alimentado pues también en su condición de sociólogo de todos esos aportes que las tendencias sociológicas de la época han venido brindando. La escuela de Frankfurt entonces desarrolló un concepto de teoría que tenía como objetivo fundamental la emancipación del ser humano. Esta concepción teórica es la que se conoce como teoría crítica. Y justamente a lo mejor ese ha sido el prejuicio que algunos autores y algunos investigadores tienen hacia el paradigma sociocrítico cuando se habla de la emancipación del ser humano, porque se vincula única y exclusivamente con esos orígenes que tiene, por supuesto, también la teoría crítica de Marx y de Engels, y se asume como que no, eso es político. Pero es que la vida es política, y recordemos y remontémonos a Aristóteles, difícilmente el ser social nos va a desvincular del ser político. Entonces, creo que es tiempo científicamente de hacer a un lado esos prejuicios. Definamos también lo que es el investigador crítico, que nos interesa para que quienes pudieran asumir el desarrollo de su investigación desde este paradigma pudieran estar interesados en ver, bueno, cómo me veo yo como investigador desde el paradigma sociocrítico. Se dice entonces que el investigador crítico debe formar parte del contexto para que la investigación logre realmente la transformación concreta de situaciones reales que ha podido observar. Precisa una teoría del cambio que vincule a investigadores y practicantes en una tarea común, en la que se trascienda la dualidad de los papeles de la investigación y la práctica. Entonces, fíjense, el investigador crítico no trabaja solo, y es que de hecho ningún investigador realmente trabaja solo. A lo mejor en los otros paradigmas, en el paradigma positivista, con esa insistencia de que la ciencia es neutra y de que existe una objetividad total, un divorcio entre el investigador y la realidad, se dice que trabaja solo, pero recuerden que los equipos generalmente acompañan a cualquier investigador aunque no se les reconozca. Y en el paradigma interpretativo, por supuesto que el investigador se apropia de la realidad mediante los versionantes con los cuales trabaja. Entonces, ningún investigador trabaja solo, pero quien lo reconoce amplia y suficientemente es el paradigma sociocrítico, porque se trabaja permanentemente colectivo, y en ese sentido el investigador crítico sencillamente se convierte en un co-investigador. Entonces hay una corresponsabilidad entre quienes participan con él y él mismo en el desarrollo de la investigación. Hay una gran cantidad de ciencias que vienen asumiendo la investigación a partir del paradigma sociocrítico. Vale la pena allí entonces que hagamos hincapié, por ejemplo, en la educación,
En la educación quizás, de hecho, se habla de la educación sociocrítica, porque se ha apropiado tanto, ha habido tanto posicionamiento de parte de quienes investigan desde la educación desde el paradigma sociocrítico, que entonces casi que lo han asumido como un apellido. Y la sociología, la medicina, hay trabajos abundantes en la medicina apoyados en el paradigma sociocrítico. La psicología, por supuesto, incluso desde sus orígenes, si nosotros recordamos toda la propuesta y todo el trabajo de Erich Fromm, incluso la influencia de Freud sobre estos intelectuales, vemos que la psicología ha tenido también muchísimo peso en el desarrollo de la investigación con la teoría crítica. El trabajo social. De hecho, nosotros pudiéramos señalar de manera bien particular, interesante y ejemplar los trabajos que en Latinoamérica se vienen haciendo desde el trabajo social y desde la sociología con el paradigma sociocrítico. Por ejemplo, no podemos ignorar todos los aportes que ha hecho Fals Borda en Colombia y todos los aportes que ha hecho Marixa Montero en Venezuela, el mismo Alexander Moreno, que han hecho trabajo comunitario y han aplicado, en el caso de Marixa Montero, nuestra venezolana, por ejemplo, ha trabajado la psicología social, que es una propuesta cuyo origen le debemos a Erich Fromm. Erich Fromm era psicólogo, pero un psicólogo con mucha formación sociológica, y es justamente quien empieza a trabajar la psicología social, y Marixa Montero la ha llevado a cabo acá en Venezuela con trabajos muy productivos. Entonces Latinoamérica para el mundo ha dado aportes también desde la investigación con el paradigma sociocrítico. Y por supuesto otra ciencia que también ha asumido el desarrollo de investigaciones con este paradigma es la administración. Entonces la gerencia, la gestión puede trabajarse, cualquier problema que nosotros ubiquemos en las organizaciones también lo podemos trabajar si queremos cambios, si queremos transformación, si tenemos propuestas para que la gerencia sea diferente. Podemos hacerlo desde la capacitación de los sujetos, desde una dimensión nueva, una visión nueva de la gerencia a través del paradigma sociocrítico. Es importante también que nosotros ubiquemos todas las potencialidades del paradigma sociocrítico. Lo hemos denominado, recuerden, cuando iniciamos la conversación, paradigma sociocrítico, investigación para la transformación. Entonces, quisiera también mencionar que la investigación generalmente busca transformar. A veces uno dice, bueno, pero ¿cuál es el descubrimiento? Si estamos todavía en el paradigma positivista? No es que se trate de descubrir realidades, a lo mejor es la búsqueda permanente que orienta al investigador para cambiar su realidad. Y eso pues pienso que es aunque no lo reconozcamos, lo que nos mueve a realizar investigación. En ese sentido, encontramos que el paradigma sociocrítico nos permite transformación en las comunidades y hay una gran cantidad de trabajos, es decir, tendrían muchísimos antecedentes quienes visualicen desde esta óptica la posibilidad de realizar su investigación, porque justamente en los trabajos a los que yo hacía mención, por ejemplo, Marixa Montero, el mismo Alexander Moreno y Fals Borda, por citar solo algunos, porque de verdad es mucha gente la que ha venido trabajando con las comunidades, han centrado su atención social en las comunidades y a partir de la práctica de las investigaciones con el paradigma sociocrítico han logrado transformaciones realmente significativas. Pero no se queda allí. El paradigma sociocrítico ha logrado también transformaciones en la educación. Cuando nosotros trabajamos con el constructivismo en el ámbito educativo, generalmente lo hacemos con investigación-acción. Y de hecho hay una gran cantidad de universidades que exige de sus participantes que realicen trabajos comunitarios desde la institución, desde la universidad. Entonces se hace transformación educativa para las comunidades y se hace transformación educativa para el sistema y para la misma institución universitaria. Y por supuesto transformación también en las organizaciones y en la práctica profesional. Yo les hacía mención, por ejemplo, en que
la teoría de la acción, que es uno de los aportes que tiene, o que es uno de los soportes para la investigación desde el paradigma sociocrítico. Esa propuesta de la teoría de la acción ha sido más conocida a través de Chris Argyris y de Donald Schoen. La reflexión-acción que propone Schoen para los profesionales abarca absolutamente todas las profesiones, es decir, podemos ser profesionales de la medicina, de la educación, del derecho, podemos ser profesionales de la administración, de la economía, pero siempre necesitamos reflexionar en la acción para, desde la acción, crear nuevas teorías y mejorar esa práctica, mejorar las acciones que se vienen ejecutando. Entonces tenemos también el paradigma sociocrítico para poderlo utilizar como transformación en las organizaciones y en la práctica profesional. La transformación en las organizaciones y en la práctica profesional implica el uso de la práctica reflexionada que conduce a la teoría y, por supuesto, en el caso de los doctorantes, al realizar su tesis y lograr un producto que es nuevo conocimiento, hacer aportes entonces para el mejoramiento de esa práctica. Nos dice Argyris y Schoen que la teoría crítica se asume para el aprendizaje organizacional y el desarrollo profesional mediante la reflexión sobre la práctica profesional. Estos autores han trabajado profundamente en la ciencia de la acción, en la gerencia, proponen un diseño abierto, flexible, emergente, dialógico por supuesto y con procesos de reflexión permanente. ¿Cómo se trabaja la transformación en las organizaciones y en la práctica profesional desde la propuesta de Argyris y Schoen? Con grupos focales, con observación participante, entrevistas a profundidad, con talleres. Ellos también tienen una propuesta con la que se puede orientar el investigador, que son los mapas, trabajan con los modelos 1 y 2, trabajan también con las 2 columnas y con la escalera de inferencia. Y por supuesto, como en toda investigación sociocrítica, con la contrastación, la categorización y la triangulación. Quiero, digamos ya para ir cerrando, dejar claro 3 elementos fundamentales también, para que los tengamos presentes. El propósito entonces fundamental del paradigma sociocrítico es el análisis crítico, la reflexión-acción, generar respuestas a los problemas que observamos en la realidad y por supuesto la transformación. Tiene rigor científico, es decir, no es cierto, y por ello se ha mantenido como paradigma, no es cierto que no haya producción teórica. Entonces el rigor científico, la validez de la investigación se produce a través del consenso colectivo por supuesto, a través de la triangulación, en la contrastación de la información y en la transferibilidad. Y quiero nuevamente insistir en las potencialidades de la investigación. No es que se las esté vendiendo, pero de verdad he sido una enamorada del paradigma sociocrítico y por ello pues con pasión hablo de ese paradigma. Entre esas potencialidades está que el conocimiento se produce mediante la construcción y reconstrucción de la teoría y la práctica, basado en la reflexión de los actores sociales. O sea, el conocimiento particular que cada uno tiene validez, es valioso como aporte para la construcción del nuevo conocimiento. Por otro lado, potencia la consolidación de la autonomía responsable, tanto individual como colectiva, sobre todo si hablamos de las organizaciones. Ningún gerente por sí solo puede hacer un cambio en su organización, ni los participantes, los trabajadores, solos van a lograr esos cambios si no hay un consenso y si no hay un trabajo y un aporte individual y un aporte colectivo. Y todo ello mediante la concienciación, que es uno de los elementos de punta del paradigma sociocrítico. Y otra potencialidad aplicable en cualquier ámbito, es aplicable en cualquier ámbito donde se puedan generar procesos para mejorar el desempeño social o el desempeño profesional. Bien, para mí ha sido un gusto entonces compartir con ustedes y pues en cualquier otra oportunidad podemos intercambiar y bueno, les felicito por el avance que llevan en su formación doctoral. Muchísimas gracias.